Bueno, buenas tardes, bienvenidos a otro informe del Portal Que, donde hablamos de noticias de actualidad no solo del país, sino del mundo. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos llama la atención a todos. Hace 2 años fuimos campeones del mundo del fútbol mundial y todo fue alegría, festejos, pero nos comenzamos a preguntar nosotros, ¿es alegría? ¿Es festejo? En una declaración del Dibu Martínez dice que necesitaba a su psicóloga porque no podía sobrellevar toda la situación y nos comenzamos a preguntar, ¿el fútbol es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Es dañino? Todas estas cuestiones las pusimos a analizar. Y es por eso que tenemos en esta ocasión para hablar a Carlos Calderón, que es un psicólogo deportivo de aquí de Argentina, al cual saludo. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Por suerte acá todo tranquilo. Eh, bueno, te aclaro algo, ¿eh? Soy psicólogo graduado de Venezuela, ¿ok? Con maestría en una sede en España y resido ahora en Argentina. Pero el día de mañana puede que esté en Chile o puede que esté en otro lugar. ¿Actualmente tenés algún libro, hayas hecho un doctor, algo de tesis, algo que hayas escrito o no? Sí, bueno, la tesis sí la tengo y experiencias, pero libro como tal me encantaría. Está un poco en trabajo, pero no lo tengo publicado. ¿Hace cuánto que trabajas en el área de psicología? De psicología, inicié en el 2019, ¿vale? Y psicología deportiva, las prácticas inicié en el 2018. ¿Y actualmente estás acá en Argentina de vacaciones o también estás trabajando? No, no, resido acá, pero de una vez que uno hace la primera migración, la segunda no duele tanto. Ah, Entonces, es probable que me vaya. Pero tengo ya hace unos 5 años residiendo aquí en Argentina. bueno, un argentino más entonces. Gracias. Bueno, Carlos, para arrancar un poco de esto, si bien muchos lo saben o muchos no lo tienen en cuenta, si tuviéramos que conceptualizar, ¿qué sería esto de tener un problema mental? ¿A qué aludiría y cómo sucede generalmente? Bueno, a ver, primero me contrataste por ser psicólogo deportivo, sin embargo, Sí, uno siempre tiene que ver a las personas, porque ese problema mental entiendo que lo puede hacer referencia a una parte clínica, se puede decir una parte más personal, pero como soy psicólogo deportivo, generalmente lo veo enfocado al deporte, ¿no? Pero hay que sí. entender siempre que uno es primero persona y luego atleta, por lo que un problema mental, como está diciendo vos, que te puede afectar el rendimiento, no tiene que ser meramente algo enfocado en lo deportivo. Pongamos un ejemplo, pasa una situación, vives con tu pareja desde hace años y de repente te enteras de una infidelidad o, no sé, fallece alguien importante, es normal que te vaya a tener una repercusión en la parte deportiva. ¿Me explico? Entonces, Sí. digamos que podría ser, para hacer una definición bastante vaga un poco de esto, sería un problema mental, sería cualquier dificultad que se te presente y que por ende te altere tu rendimiento. Te pregunto esto porque justamente todas las preguntas van vinculadas al deporte, pero para hacer una pequeña introducción. Si yo te tuviera que preguntar ahora, desde tu punto de vista tuyo, obviamente, ¿cuáles serían los componentes clave de la psicología deportiva en el fútbol? En el fútbol específicamente, Sí, va, en el es fútbol. interesante. En el fútbol tengo experiencia, justamente mi tesis fue también enfocada al fútbol. Estamos hablando de alto rendimiento, ¿no? O estamos Sí, hablando de exactamente. Alto rendimiento. amateur también. Sí, un poco en este caso también me gustaría hablar de todas las ramas, pero en fútbol en general, alto rendimiento, amateurismo, o sea, que el fútbol sea la vida de esa persona, no que lo tome como un pasatiempo, el fútbol como su vida, digamos. Ok, vale, vale. Bueno, un aspecto que es clave del fútbol es la parte colectiva. Y Ujú. eso ya te abre un sinfín de variables. A diferencia, por ejemplo, de deportes como atletismo, en el fútbol, tu desempeño y rendimiento no va a depender de ti solamente. Entender que eres parte de un engranaje que depende de todo un equipo, incluso personas que no están dentro de la cancha, como director técnico, ¿no? Entonces, entender toda la parte colectiva como, por ejemplo, empatía, aprender a lidiar las frustraciones de otro rival y que no de pronto tu compañero y que no después de que el delantero falle el gol, pues empieces a insultarlo, ¿no? Entonces el manejo de la frustración a partir de errores de otros es algo importante. Y también en el fútbol se lidia mucho con eso que dijo mi inconsciente por ahí, de decir rival a un compañero es clave, porque muchos lo sabrán que en cualquier categoría, por más que seas compañero, se disputa por un puesto. Entonces Sí. vos podés hacer banca, pero le tenés unas ganas tremendas de estar titulares, así que tu compañero también es tu rival por la posición y va a ser rival tuyo durante todo ese montón de entrenamientos que vas a ir teniendo durante todo el largo de temporada.
Así que creo que también esa es una variable muy particular del fútbol. Entonces, ¿vos estás diciendo que la mente impacta mucho en el rendimiento de la persona o no? Eh, bueno, sí, creo que la pregunta es súper clara, es 100%. ¿Y por qué entonces muchas veces dicen que el fútbol es un deporte más mental que físico? Entonces hace referencia a esto de que si uno no está bien de la cabeza, no puede jugar por más que seas una estrella total. Bueno, yo por ahí espero que algún psicólogo no se moleste y se moleste pues que me lo diga y podemos resolucionarlo, pero creo que esos son títulos amarillistas. Yo creo que la mente no es más que el físico, la mente es algo importante, igual que el físico. A ver, voy a poner un ejemplo, Lionel Messi, ¿va? Sí. Creo que lo conoces un poco. Aquí. Es una bestia físicamente, pero también tiene una frialdad que hace que en un aspecto importante defina una jugada si tiene éxito o no tiene éxito. Si está nervioso, si un control tiene éxito o no tiene éxito. Entonces, él puede tener todas las cualidades para hacer una controlar bien. Incluso yo pudiera tener las mismas que él en un aspecto, pero si yo nada más lo hago en un entrenamiento y no lo hago frente a 60.000 personas o millones de personas que me están viendo, el éxito lo va a tener él y no yo. Entonces, vemos que la repercusión va un poco más elevado al de la parte biológica, sino más a la parte psicológica. No sé si me voy a entender con eso. No, sí, sí, sí. Lo que queremos saber es entonces cuáles pueden ser, digamos, las causas principales, porque esa es una de muchas. Las causas principales por las que un jugador dice se derrumba mentalmente. Muchos dicen una lesión, pero ¿qué otras causas pueden ser que vos digas que el jugador tenga ese declive mental? Ok, vale. Bueno, primero siempre es importante hablar, aunque estamos hablando de generalidades, es importante Sí, siempre sí. cada caso, el contexto. Por eso los psicólogos siempre se burlan de que respondemos con un depende, porque dependerá de cada caso, ¿no? Y no por ser nada cliché, pero para seguir con el hilo de tu pregunta y no quedarme solamente en el depende, pues te digo que varía mucho desde el aspecto incluso personales que pueda tener, como te dije una persona, desde su desarrollo, es decir, cómo afectaron digamos, en alguna parte de su niñez, cómo fue creciendo, qué actitudes fue tomando, incluso rasgos de personalidad. Hay algo que también es muy particular en el fútbol, que son qué rasgos de personalidad por ahí pueden ser necesarios o se pueden explotar aún mucho más según la función que puedas tener. Por ejemplo, no es lo mismo la personalidad que debería tener un delantero que la que debería tener un contención. Ujú. Yo no quiero que un contención sea amoroso y le dé muchos abrazos. No quiero eso. Quiero que un contención que, por ahí que sea duro, que sea firme, y un arquero, por ejemplo, que se esté siempre apoyándose en el equipo, no necesariamente busco eso. Un arquero tiene que tener la presión distinta al resto de sus compañeros. Entonces, cuando hablamos un poco de ese derrumbe, también tenemos que entender cómo, o sea, qué personalidad y qué cosas pueden derrumbar a cada uno. Y parece que conocer primero a la persona, para después entender cuáles serían las fortalezas y posibles debilidades que va a tener. Ah, es verdad lo que decís, porque el arquero no tiene esa mentalidad de que la que puede tener un delantero varía mucho la posición, lo que decís vos. Sí, sí, es muy clásico en el fútbol también eso. Y ahora decime, ¿cómo se tratan estos casos, vos de tu lugar obviamente como psicólogo deportivo, donde el futbolista como que hay un momento que ya no quiere jugar más o no puede jugar más porque justamente pasa este declive? ¿Cómo será que sufre tantos problemas que, bueno, vos sabrás que hay muchos casos de suicidio de fútbol? Para mencionarte algunos, tenemos el Moro García, que jugaba en Godoy Cruz, Mirko Savic hace mucho, o sigue muy lejos, el juvenil de Boca, Fermín Núñez, o sea, ¿cómo se tratan esos casos así? Bueno, esa es la pregunta de posgrado. Y está bien que la pregunta porque es necesario hablarlo, porque hay gente Sí. que solamente se va a quedar con eso, con el ser campeones del mundo y no entiende un poco que la pasión, porque es eso, es la pasión y la presión que pueden tener a generar desde chicos hasta grandes, a veces puede tener estos éxitos gigantescos como lo que se vio en Qatar, pero también puede tener estos efectos colaterales. Y no estoy diciendo que sea culpa de la pasión, pero no es cierto, o sea, no es mentira que cuando te digo que cuando aquí en Argentina, por ejemplo, un padre o una madre tiene un hijo que es una estrella futbolista, es imposible que nos hagan expectativas de futuro y decir, ok, este chico no puede cambiar la vida a mí, a la familia entera, porque lo venden por 3 millones y son 3 millones de dólares en un país como Argentina. O sea, es mucho dinero. Entonces, esa cantidad de presión, creo yo. Igual, ojo, el tema de suicidio no estoy diciendo que todos sean por presiones, repito, cada uno depende, Sí. porque no es lo mismo que se suicide un chico de 19 años que un veterano de 37 años, o sea, no es lo mismo. Estamos hablando también, hablaste un poco del tema de abandono, es que son muchos temas en esta pregunta. El abandono deportivo no tiene que ver tampoco con la muerte literal de la persona, sino puede ser una muerte deportiva. Que se haga, bueno, a veces es necesario que se hagan esos abandonos deportivos
haciéndose bien. Es algo que se llama también la carrera dual. Es algo que estudiamos mucho en la parte de magíster, que se aplica mucho en España, que es hacer una carrera paralela al deporte. Vemos como atletas, como no sé si lo ubicas, a Bonucci, el Sí, defensor de Bonucci. la Juventus. Sí, sí, Mientras histórico. jugaba a altísimo nivel, sacó su maestría de 20 puntos de economía. O vemos también como la Masía del Barcelona, mientras sacan talentos, tienen educación obligatoria. Y el día de mañana hay algunos que no llegarán a ser jugadores de fútbol, pero ¿qué pasó? Van a ser gerentes, van a ser contadores, van a hacer vida en el mundo deportivo porque tienen excelente calidad. O, por ejemplo, otro caso, Iniesta, supongo que también lo debe conocer todo el Sí. mundo. ¿Quién no El lo día de conoce? mañana no se retira, pero antes de retirarse hace un negocio millonario que le va a garantizar estabilidad económica al menos durante muchos años de su vida, como es una exportación de vinos que se reparten donde la liga que fue a jugar, si no me equivoco, fue Japón. Sí. Entonces, hasta hablamos un poco de la carrera dual para que cuando llegue el momento de retiro no sea tan fortuito y no solamente retirarse implique abandonar lo único que eres, que es futbolista. Y es muy difícil cuando es en ese aspecto. Es difícil cuando desde chico ya te ejercen esa presión de decir vos jugás y la estás rompiendo y ya te exigen que metas goles, que jugues muy bien, es difícil, ¿no? O sea, el chico, Y cuando tú crees que solamente eres eso, o tú crees que solamente eres futbolista, porque vos, por ejemplo, podrás ser el día de mañana, ¿no? Estás muy cerca de ser ya un comunicador ¿eh? legendario, ojalá sea un tipo súper exitoso, pero también vas a ser hijo, vas a ser quizás padre en un futuro, no sé si tenés hermanos, tendrás Sí. alguna pareja, vas a ser amigo, es decir, no solamente eres Facundo periodista, y si el día de mañana no puedes ser más periodista, se acabó Facundo. No, no, vas a tener seguramente otras virtudes y otras facetas. Pero si de chicos solamente te dicen, ok, vos no barres, vos no limpiás, vos no haces nada, vos preocupate por hacer gol. Punto. Te quitan esa parte, se te quita la vida. Porque nosotros somos lo que hacemos. Y si solamente haces fútbol, ¿quién eres? Y después te lo quitan. Es un problema de identidad ahí. Y mostrarle otros caminos, los día de chico diciendo que no solamente hay que vivir de esto, sino hay que mostrarle otras alternativas, me estás diciendo. Sí, sí, 100%. Entonces, por eso que dicen que el fútbol es dañino, es tóxico, porque, literal, o sea, hay casos de que hay personas de que no pueden vivir del fútbol y se frustran mucho o no les salen bien las cosas y se frustran. Entonces, si bien dicen que es un negocio, entonces vos me estás diciendo que el fútbol es algo tóxico, como decimos acá. Mira, hay una frase que me dijo Renato Bermúdez, que es un periodista de ESPN, no sé si lo ubicas. Sí, Bermúdez. Él, bueno, él es compatriota mío de Venezuela y él me Sí, dijo una vez, esto es un negocio que nosotros lo vemos como deporte, ¿ok? Eso es algo importante. Hay que diferenciar a veces entre negocio y deporte. Muchos lo hacen por pasión, pero al final hay mucho dinero de por medio. Y esto te lo decía porque tu pregunta, discúlpame, ¿cuál fue? Que si es un deporte tóxico. sí. Cada deporte tiene su cultura y cada cultura va a tener sus cosas positivas y sus cosas negativas. Es decir, la cultura del karate no es lo mismo que la del fútbol. La cultura de la MMA, que es un deporte donde también me radico mucho, no es la misma que la del fútbol ni la del boxeo. Entonces, la cultura del fútbol tiene mucho la cultura de la viveza, sobre todo en Europa y América, de la viveza, de ser más pillo y más listo que el otro, de quizás no ganar, pero lucir bien. Y esa cultura se ve mucho desde chico y en distintas partes del barrio y la pasión con la que se vive es tremenda. O sea, creo que hay partidos que dan más miedo en los barrios que en profesional, creo yo. Entonces, Sí. no sé solamente que sea tóxico, ¿no? Sino también entender y querérselo hasta qué punto lo vas a hacer real. Porque al fin y al cabo todos vivimos en un como sí. Si todos vivimos como sí, diría Adler, un psicólogo, como si lo que estamos haciendo tú y yo en este momento fuera importante y fuera relevante. Pero realmente, quizás otros me podrían decir que sería disculpa la palabra, ¿no? Pero una cosa, Sí. no la voy a decir por si acaso, pero una cosa sin mucho sentido, ¿no? Bueno, no sé si está importante también insultar a alguien que piense que River es mejor que Boca o que Boca es mejor que River y hasta llegar a encontrarse y caerse a golpes. Si esa presión se ve desde las gradas, ¿cómo lo vas a transmitir después en la cancha? Entonces, ahí justo iba a entrar otra pregunta. Entonces, es muy importante la presencia en cualquier práctica deportiva, ¿no? Acá siendo generales, como decimos, porque fútbol, básquet, vóley, todos tienen su cierto nivel de toxicidad, como le decimos. Entonces, voy a decir que es muy importante que cada práctica o que cada jugador cuente con la presencia de algún psicólogo. O sea, es muy importante que en su carrera cuente con un psicólogo, ¿no? Sí, yo muchas veces, a ver, como te digo, me pueden criticar algunos psicólogos, pero a veces creo que
se vende mucho la idea de que todo el mundo tiene que tener psicólogo para todo el tiempo. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la ayuda con un psicólogo no tiene que ser de ir a la patología, a la normalidad, ni tampoco siempre tiene que ser de la normalidad al alto rendimiento. Yo generalmente suelo trabajar en este aspecto, en personas que Sí. están normales en su vida, digamos, bien, con problemas, como todo el mundo que suele ser normal, y buscan el alto rendimiento. Esas son las personas que me suelen contactar a mí para trabajar. Pero hay muchas personas que acuden porque tienen un problema y quieren llegar a la normalidad. ¿Eso significa que toda tu vida tienes que estar con un psicólogo? A algunas personas les ha funcionado, a otras no. Y está bien, los dos casos tienen razón. Entonces, si tú me dices que todo equipo debería tener un psicólogo, yo te diría, como garantía, como seguro, sí. Sí. Como vital, que no tienes presupuesto, pero deberías tenerlo, no lo sé. O sea, hay otras necesidades que por ahí tienes que ocuparlas. Pero después, que una persona después tenga psicólogo y el otro del equipo lo vea mal porque tiene psicólogo, eso sí me parece una tremendo error. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que el psicólogo es necesario, pero tampoco debería ser vital. Esa es mi forma de verlo. Bien. No, porque justamente, viste que el Dibu Martínez, volviendo a ese tema, no solo Claro, tuvo un psicólogo antes cuando la pasaba mal, sino que cuando tuvo su momento de gloria, que fue cuando ganamos la Copa América, él dice que necesitaba del psicólogo, pero porque no podía manejar tanta emoción de alegría, o sea, eso no creo claro. que sea algo vital, porque voy a decir, bueno, tiene que ser algo importante, pero no vital, pero el tipo no lo sabía manejar, por eso te decía si era importante que sí o sí tiene que haber alguien todo el tiempo tu carrera de principio a fin. Pero muy No, bueno. pero por ejemplo, sé que Messi tuvo psicólogos del Barcelona. Sí. Específicamente sé que trabajó con Ana Merayo, que fue una de mis profesoras. Ah, Eh, y en ese momento, porque era psicóloga del Barcelona, no era de Messi en ese momento. no, no, Entonces, sí. si Messi quiere el día de mañana ir a terapia o no, está bien. Pero necesita todos los partidos para hacer lo que hizo. Quizás no, y está bien también. O sea, quizás el Dibu, por las circunstancias donde se estaba manejando, lo necesitó. Vale, después lo necesita cuando salga de vacaciones, cuando salga de temporada. A lo mejor necesita aún más, porque esos atletas de alto rendimiento, cuando les das a descansar, no saben descansar muchas veces y están recontra quemados porque vienen a full y bajar el carro de ir a 100 kilómetros por hora a 10 es complicado. Entonces, repito con el depende, pero es importante entender cada contexto. A lo mejor el tipo lo necesita para la Copa América y no para estar de vacaciones. A lo mejor Messi lo necesita para estar de vacaciones y no para estar jugando. Depende de cada quien. Mm, me parece interesante porque la verdad nosotros, del que no lo sabe, incluyéndome, pensaba a él es jugador profesional. ¿Cómo va a necesitar un psicólogo si tiene todo? Si tiene muchas Claro. casas, tiene dinero, juega en la... Claro, como ese típico audio que está por ahí de viven en un country, comen las mejores algo comidas. así. Y muchos dicen, ¿para qué necesito un psicólogo? Y es por eso que justamente quería hablar del tema, porque me parece interesante lo que decís, ahora que uno lo piensa, es verdad, es importante, pero no tiene que ser vital, porque si no, no podés resolver tus propios problemas. Ojo, esa es mi visión. Estoy seguro que habrá 1000 psicólogos que te dirán, no, 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 todos tienen que tener psicólogo 24/7. Ah, Bueno, el psicólogo puede opinar diferente a otro, no tenemos que ser todos por la misma rama. sí, sí, no tengo. Pero sí, yo lo que digo, creo que estoy basado y tengo mi opinión, y el otro, el otro tiene una distinta y la puede defender, perfecto. Yo defiendo la mía, no tengo problema. Bueno, Carlos, y para ir cerrando, una pregunta que un poco más general. Seguramente Dale. esto va a llegar a muchos jugadores, no solo jugadores, deportistas, de todo tipo. Y queremos decir que preguntarte qué consejos, tips, claves, lo que sea, les podrías brindar a ellos para que tengan una buena estabilidad mental, que digan, ah, mira, tiene razón lo que dijo el señor Carlos Calderón, no tengo que hacer esto, o tengo que hacer esto, tengo que tratar de hacer esto. Algunos claves de las millones que pueda haber. Ok, mira, bueno, una muy cliché sería poder ir a terapia, pero para las personas que por ahí no quieran ir a terapia ni quieran contratar a un psicólogo, yo te diría que sería ser más reales y a lo que me refiero con reales es a que vos y yo y todos tenemos cosas que son muy buenas y cosas que son muy malas, cosas que nos molestan, cosas que nos entristecen. Bueno, si tenés una molestia, no la actúes. Es decir, si yo tengo un bravo contigo, no es que voy a pasar por un lado y te voy a ver mal y te voy a tratar de cerrar la puerta si vas a venir, sino que te voy a decir, che, me molestó lo que pasó contigo por esto y por esto. Eso me refiero a ser real. Empezar a actuar los pensamientos y emociones que tenemos a verbalizarlos y no solamente actuar de forma impulsiva porque eso es como una bomba de gas, ¿no? Digamos que empieza a tener mucha presión, 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 presión y va a salir.
tú lo quieras o no, va a salir un poco. Entonces, antes que salga, vos controlás esa bombona y abrís si quieres que salga o no y cerrarla. Pero a lo que quiero también compartir es, bueno, justamente en el fútbol ahí es un submundo cada club. Y ahí hay personas seguramente líderes un poco más emocionales, líderes de ejecución, como por ejemplo, hablamos de la selección 2014, 2010, 2018, tenemos a capitán Messi, pero realmente el Así, capitán de la selección era Macherano. sí. Entonces son distintos capitanes. Uno es más de jerarquía, de, por ahí emocional, y otro más de calidad, de juego. Obviamente es Messi. Entonces, saber compartirse quizás a los distintos tipos de líderes, a figuras relevantes como entrenadores, y expresarlo. Eso creo que, a ver, nunca nadie va a ser más sabio que 100 personas. Es decir, 100 personas van a ser más sabios que una. Así que mientras más se hable entre varios, creo que va a ser una gran ayuda. También para los hinchas, ¿no? Porque los hinchas también sufren mucho cuando se pierden Ah, los bueno. resultados. Sí, también para los hinchas que se relajen un poco, que sean reales, como decís vos. Sí, sí, creo que los hinchas son... Y los hinchas son fanáticos. El Sí, son fanático no para. piensa. Justamente es eso, entender ese fanatismo. Solamente hay que entender que cuánto puede, claro, cuán valioso puede ser o ofensivo lo que vos vayas a decir después. Bueno, Carlos, ¿Me escuchas? la verdad que tenemos poco tiempo y ya se me está acabando el tiempo de informe. Te quiero agradecer mucho el tiempo que me diste. Tranquilo. Seguramente los volveremos a encontrar, no va a ser la primera ni última nota que tengamos. Así que bueno, nada, no sé si querés decir algunas palabras, querés dejar en la red social o si tenés algún consultorio aquí, lo que quieras, o tus horarios de atención por tus redes sociales. Este es tu espacio. Vale, bueno, no, gracias a ti por la oportunidad. Sí, estoy con gusto para colaborar contigo, con cualquier colega que vos tengas. Bueno, mis redes sociales son carloscalderón.mma en Instagram. Y bueno, me gusta mucho el fútbol, crecí en el fútbol, pero realmente lo que trabajo hoy más que todo es con deportistas de combate, boxeo, MMA, todo ese mundo. Si les interesa, pueden pasarse por allá a conocer. Bueno, esto ha sido todo. Los veremos en otro informe del Portal Qué de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que los veremos. Hasta pronto. Un abrazo. Chao.